administración del apóstol Pablo. Dice gracia y paz. Gracia y paz. Entonces vemos acá que esa administración de gracia y paz es a los santos y fieles. Ya vimos apartados para Dios y aceptar el ser apartados para Dios es la fidelidad. La fidelidad consiste en que usted y yo aceptamos que Dios nos ha apartado para Él. Y si nos ha apartado para Él, entonces yo tengo que saber cómo andar, cómo quiere Dios que yo ande. Él sabe ese camino. Y entonces Él nos va a conocer, porque dice, este camino tú no lo conoces, nunca has pasado por Él, pero yo te voy a enseñar cómo andar por Él. Entonces, hermanos, y ese camino es un camino de santidad, ¿verdad? Pero ya dijimos que la santidad no es conceptos humanos, es la operación de Dios por medio de Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, mi hermano, solamente quiero enfocarme en esto. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Y ser creados para la alabanza de la gloria de su nombre no es solamente cantar, es nuestra vida diaria, nuestra expresión diaria. En eso se manifiesta la gracia de Dios, porque cuando nosotros andamos de acuerdo al corazón de Dios, hay alabanza, hay un reconocimiento a niveles espirituales de lo que nosotros hacemos. Como imagínense un momento, un partido de fútbol o en una cancha, ¿verdad? Hay dos equipos. Los que están a favor de un equipo aplauden cuando estos avanzan y meten un gol, pero el otro se queda triste. Pero cuando el otro avanza y mete el gol, también los otros se alegran. Igual, hay una nube de testigos viéndonos. Hay testigos del Señor, testigos del enemigo, viendo su vida. Y cuando nosotros andamos agradando el corazón de Dios, nos ponen una prueba o el enemigo nos tienta y vencemos, hermano, los espíritus afines a Dios, los seres de Dios, alaban y glorifican a Jesús, hermano, porque ven que nosotros estamos caminando de acuerdo al corazón de Él. En la epístola a los Hebreos dice, capítulo 1, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hay ángeles, hay testigos viendo nuestra conducta y la manifestación de la gracia de Cristo en nosotros. ¿Cómo dejamos nosotros que se manifieste esa gracia? Y cuando andamos en ese camino, damos lugar a que haya alabanza y adoración al Señor. Aunque Dios está esperando nuestra adoración, pero también a los ángeles les ordena que adoren. Fíjense que es una orden. Introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle los ángeles de Dios. Pero a nosotros, hermano, no nos dan una orden. A nosotros nos están buscando. Nos está buscando porque busca adoradores en espíritu y en verdad. En un cuerpo de bajeza, en un cuerpo mortal. Espíritus que adoran al Padre, almas que alaban al Padre, almas que alaban y adoran al Hijo. Ahora, como no hay solo pastores acá, hay ayudas y alguno u otro está en la alabanza. Su alabanza y su adoración es pura mentira y pura falsedad si usted no reconoce la autoridad del pastor que está ahí. Hermano, perdóneme usted, aunque usted pueda cantar muy bonito, pueda tener cánticos celestiales en su boca, pueda tener una adoración según usted, pero si no reconoce la autoridad de que Dios estableció en un lugar, su alabanza y su adoración es basura delante del Señor. Así, pero yo toco bien, pero yo canto bien, pero yo hago bien las cosas. Sí, pero si no reconoce autoridad, no es recibida su alabanza y su adoración. Es falsedad. El principio de adoración está: ¿cómo me presentaré delante de Dios con cordero? ¿Y cómo le voy a adorar? Reconociendo
a Jesucristo como Señor, reconociendo la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo delega autoridad. ¿Quién establece ministerios? Hermano, el Señor en su palabra dice que el Señor tiene dones, pero el Espíritu es el mismo. Ministerios, pero Jesús es el mismo. Y operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Los dones, el Espíritu Santo de Dios los mueve. Los ministerios los establece el Señor Jesucristo. Y las operaciones las hace Dios. Entonces, hermano, el que establece los ministerios, el que establece la autoridad en un lugar, es el Espíritu, es Jesucristo, o es el Espíritu Santo recibiendo órdenes de Jesucristo. Y cuando nosotros rechazamos las autoridades que Dios ha establecido en un lugar, damos lugar, hermano, o damos opción, o damos oportunidad a que sea blasfemado el nombre del Señor. Y cuando es blasfemado el nombre del Señor, no estamos reconociendo la autoridad de Jesucristo en esa vida. Solamente con el hecho, hermano, de no reconocer la autoridad que Dios estableció en un lugar, ya estamos dando lugar a que sea blasfemado el nombre del Señor. Entonces, puedo cantar muy bonito, puedo creer que estoy adorando, pero no es verdadera adoración. La verdadera adoración se basa en el reconocimiento de la autoridad de Cristo Jesús sobre la vida de una persona. Y queremos que los cielos se nos abran, pero no se abren los cielos. Y gritamos y cantamos, a veces por misericordia de Dios, y no por los que están cantando, no por los que están, hermano, tocando un instrumento. Viene la gloria de Dios sobre alguien y por ese alguien se manifiesta, y muchas veces creen que es por ellos y no es por ellos. Porque fíjese, hermano, cuando se abrieron los cielos sobre el Señor Jesús, se abrieron cuando Él reconoció la autoridad de Juan. Llegó, hermano, y sabía que era el tiempo de entrar. Pero para eso tiene que reconocer la autoridad de Dios en Juan. Y le dice a Juan: bautízame, ministrame tú. Y todavía Juan le dice: no, dice, tú tienes que bautizarme a mí. Y ahí están, hermano. No, tú bautízame a mí, no, tú a mí, hasta que el Señor Jesús dice: para que se cumpla toda justicia, tú me tienes que bautizar a mí. Por causa de la justicia de Dios, yo tengo que reconocer que la autoridad que está en ti es la autoridad que Dios respalda en este momento. Él podía decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, pero yo no tengo el respaldo ahorita. Puedo ser el Hijo de Dios, puedo ser más grande que tú, pero no tengo el respaldo. Porque el respaldo lo da la autoridad, y la autoridad la tenía Juan en ese momento. No era Juan, era la autoridad de Dios sobre Juan. Y el Señor Jesús viene y reconoce la autoridad de Dios en Juan y dice: no, tú tienes que hacerlo. Y cuando Él se mete o se pone bajo la autoridad de Juan, hermano, al salir de la administración del agua, hermano, los cielos le son abiertos. El Padre no aguantó, no soportó esa expresión que tenía dentro de su corazón. Abre los cielos y da la voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Este es mi Hijo, en quien mi alma se complace. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre él, se posó en forma de paloma sobre su vida, dando testimonio que cuando nosotros reconocemos autoridad, la autoridad de Dios sobre aquel que Dios ha delegado, en ese momento le son abiertos los cielos al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Viene la voz del Padre, hermano, testificando que el Hijo de Dios está en usted. Y viene la administración del Espíritu Santo para enseñarle, guiarle, fortalecerle y llevarle por el camino que el Señor quiere. Y en ese momento, aunque usted no cante, está adorando. A mí me gustaba, hermano, encerrarme y empezar a cantar y todo, porque yo tenía un complejo que sé que mi voz no sirve para cantar, entonces me encerraba para cantar porque nadie me oyera.
Y ahí, pero de repente pasó el tiempo y ya no lo hacía. Y un día le dije, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte. Y un día le dije, Señor, te amo tanto y quiero adorarte. Y me dijo, Señor, si me has estado adorando. ¿Y cuándo? Cuando tú me dices que me amas, ahí me adoras. Cuando tú deseas estar conmigo, me estás adorando. No es tanto una expresión verbal, sino realmente el deseo interno del espíritu, del alma, de todo nuestro ser. Y solo con que usted diga, Señor, qué precioso eres, ya hay adoración. No hay necesidad de instrumentos, no hay necesidad de guitarras, no hay necesidad de nada. Solo decir, Señor, qué bello eres, qué precioso. Eres lo más grande para mi vida. Ahí hay adoración, hay adoración. Pero hermano, cuando sabemos reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida, sin reconocimiento de autoridad no hay adoración. Fíjese que vamos a ver acá, en Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 16. Entonces ya vimos cómo nos presentamos delante del Señor, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y cómo adoramos al Dios Altísimo? Reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. Fíjese, mi amado hermano, que el dulce cantor de Israel, David, Salmo 16, Mictam de David, un canto de expresión, de amor, de gratitud, de alabanza. Hermano, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí es algo, hermano, dice aquí, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Luego dice, hermano, verso 16, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Alma, reconoce quién es su Señor. Entonces aquí vemos dos cosas, hermano. Fíjese que cuando dice él, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, hermano, es la expresión del espíritu de David, reconociendo a Jehová como Dios. La expresión de David diciendo, tú eres mi Dios, y como tú eres mi Dios, yo confío en ti. Y en ese nivel, hermano, el espíritu de David oyó también que su alma dijo. Mire, si usted lee bien, ahí dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. Hermano, él se queda admirado porque su espíritu, que está atento a adorar a Dios, que ha aprendido a adorar a Dios, dice ese espíritu, oh, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero inmediatamente que él da la palabra, su alma también habla. Y el espíritu de David oye y dice, oh alma mía, tú también dijiste, tú eres mi Señor. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Fíjese, hermano, entonces los dos están conectados. El espíritu reconociendo a Jehová como Dios y el alma reconociendo a Jehová como Señor. Aleluya. Y en esa dimensión de confianza en Dios, apláudalo. En esa dimensión de confianza en Dios, el alma se da cuenta que ese espíritu confía plenamente en Dios. Esa alma también dice, Jehová, tú eres mi Señor. Hermano, es el principio de adoración, nuestra confianza en Dios. El principio de la alabanza y adoración en nuestra alma, hermano, es reconocer que Jehová es el Señor. Pero en el Antiguo Testamento, como dijimos muchas veces, la revelación profética, no muchas veces, siempre se complementa con la revelación apostólica del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se glorifica el Padre? ¿Cómo glorificamos al Padre?
La revelación profética dice, hermano, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Pero ya la revelación apostólica dice, en el nombre de Jesús, el Cordero, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora nosotros ya tenemos claro, nuestro espíritu puede decir, Jehová, tú eres mi Dios. Nuestra alma puede decir, Jesucristo, tú eres mi Señor. Acepto el señorío de Jesucristo sobre mi vida. Acepto el señorío de Dios a través de Jesucristo en mi vida. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo establece autoridades, hermano, que son las encargadas de velar por la iglesia. Y la iglesia, nosotros tenemos que reconocer cuáles son aquellos miembros en los cuales Dios ha delegado su autoridad, para que nosotros, reconociendo, podamos ver y podamos alabar y adorar al Señor. ¿Tengo que ver al hombre para poder alabar y adorar? No. Tengo que ver la autoridad de Dios que está en un lugar para ser verdadero alabador y adorador. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de grupos de alabanza se van de la iglesia? ¿O se terminan? Porque no les gusta reconocer autoridad. Y hacen su propio grupo y andan por todos lados, hermano. Porque son sueltos. Y yo estoy seguro que solo por la misericordia de algunos que oyen, Dios hace prodigios. Pero esa alabanza y adoración no llega. Yo tuve una experiencia donde el día, hermano, de la destrucción había llegado. El anticristo había entrado ya con toda su fuerza. Y al entrar el anticristo, hermano, hombres, demonios y máquinas, ¿verdad? En ese tiempo se oía de robots, pero yo vi máquinas que ahora ya existen. Y se ven, hermano, a veces en el televisor, en la televisión se ven. Y vi, hermano, que las máquinas cobraban vida, los demonios operaban, los humanos también, enfurecidos, hermano, y persiguiendo a la iglesia del Señor, persiguiendo a algunos de la iglesia del Señor, y el Señor los estaba ya arrebatando. Ya el anticristo iba a entrar con toda su fuerza, pero empezó a mover hombres, máquinas y demonios, persiguiendo. Y el Señor me dio la orden y me dijo, ábrele las puertas para que salgan. Y empecé a ver, hermano, y a mostrarles por dónde se iban y salían. Pero luego me dijo el Señor, no era solo yo, había muchos. Ahí sí que arreando las ovejas. Hermano, había muchos. Pero de repente Dios habló a mi corazón y me dijo, entra a ese edificio, porque ahí hay otros que no quieren salir. Pero hermano, ya se estaba empezando a llenar aquel lugar de hombres perversos, otra vez repito, de máquinas y de demonios. Y cuando encuentro, hermano, trabajando ahí en ese lugar, y estaban trabajando muy bien, haciendo las cosas como dicen, con excelencia. ¿Y sabe quiénes eran? Gente que está en grupos de alabanza famosos. Y famosos en las iglesias. Ahí estaban, hermano, y ellos eran los que estaban ahí. Dije, Señor, pero si esto es fulano y fulano. Sí, me dijo. Pero Señor, ¿y por qué no se quieren ir? Porque le están sirviendo al anticristo y ellos creen que me están sirviendo a mí. Y estaban haciendo las cosas bien hechas, hermano. Pero no era para el Señor. Era para el anticristo. Y movían todo bien, hasta coordinaban el movimiento de demonios. Coordinaban el movimiento de máquinas y de humanos. Hacían mover a los humanos a través de la música. Y eran siervos de Dios. Y yo, Señor, ¿y qué tengo que hacer con ellos? Y llegué y les hablé y se rieron. Hermano, y la situación estaba difícil, ya todos se estaban yendo. Y el Señor me dijo, hay que golpearlos.
Y cuando vi me apareció una tabla, ni siquiera un palo, una tabla, hermano. Y a la cabeza cada uno, hermano, y caían. Entonces yo los sacaba, pero ya después de golpearlos, salir, porque el Señor tenía misericordia. Creían que le estaban sirviendo a Dios y no le estaban sirviendo al Señor. Le estaban sirviendo al espíritu del anticristo afuera, hermano. Fueron sacados, pero de esa manera. Y cuando salieron, hermanos, las puertas ya estaban cerradas. Y digo, Señor, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo me voy a ir? Pero vi cómo el Señor me tomó y me sacó. Pero vamos pues, que había gente ahí, de grupos de alabanza famosos, cristianos, que le estaban sirviendo al espíritu del anticristo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Porque nunca reconocieron autoridad. Creyeron que ellos eran la autoridad en sí. Pero cada alabador, cada adorador tiene que reconocer autoridad. Por eso cuando aquella mujer que les iban a hablar de adoración dijo, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no esté sacando del pozo. Le preguntaron, ¿dónde está tu marido? ¿A quién reconoces tú como tu autoridad? Y ella dijo, no tengo. Y el Señor habló diciendo, ciertamente, 5 has tenido y el que tienes tampoco es tu autoridad. Pero el Señor nos está enseñando, hermano, que si fuimos escogidos para obedecer y para ser rociados con la sangre, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios. Pero fíjese que hay un verso bíblico, hay un principio bíblico donde dice, si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Si yo digo que reconozco el señorío de Jesucristo, pero no reconozco la autoridad que han delegado en la congregación, es mentira. Tengo que reconocer la autoridad que está en alguien, la autoridad de Dios. Hermano, los fariseos, los saduceos y todos estos que estaban en el tiempo del Señor Jesús, escribas y rabinos y todo, mi amado hermano, tenían la palabra mejor que nosotros. Una palabra tremenda. Pero esa palabra no impactaba ya a la gente. Pero cuando el Señor Jesús viene y comienza a hablar, a predicar y a enseñar, se quedaban admirados y decían, pero ¿con qué autoridad es este? ¿Quién es este que con qué autoridad habla? Hermano, pudieron ver que la autoridad de Dios, que la autoridad de la palabra estaba en Él. Es la autoridad de la palabra de Dios. No es lo que a mí se me antoja hacer en la iglesia, es lo que Dios dice que se haga. Y cuando aprendemos a dejar de ser maestros, vamos a aprender a oír la voz de Dios a través del varón de Dios que Dios establece en un lugar. Porque no la oímos ni la aprendemos porque somos maestros. Y todos somos maestros. Y me dijo el Señor un día, ¿te das cuenta que cuando vienen algunos de fuera y tú comienzas a compartirles algo, inmediatamente dicen, yo ya lo sabía, el Señor ya me lo había dicho, yo también lo recibí y yo lo recibí? ¿Sabes por qué dicen? Porque son maestros y la palabra no hace el efecto en ellos que debería de hacer. Se emocionan, se van, ¡ala, qué tremendo! Yo también ya lo tenía, y se van. Pero si a los 2-3 días están igual. Entonces yo puedo resistir la voz profética, puedo resistir la administración sacerdotal, no diciendo yo no creo, diciéndole. Fíjese que si hermano viene y nos va a enseñar hoy y empieza a hablar, y póngale que comience a hablar, ¿de qué hablaría, hermano? Empieza a hablar de Gilgal y trae, hermano, una enseñanza de Gilgal, ¿verdad? Inmediatamente, hermano, gloria a Dios. Fíjese que también yo, hermano, fíjese que Dios también me dijo esto y esto. Bien, tiene razón, hermano. Sí, así es, fíjese que en tal lugar ahí está, hermano. Aparentemente estoy de acuerdo con él, pero mi espíritu
está resistiendo la enseñanza. ¿Sabe qué está diciendo? Es cierto, Dios le da a usted, pero también me da a mí, yo soy maestro. Fíjese, no es decirle, no estoy de acuerdo con usted, hermano. No, yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Le voy a contar una experiencia así. Una vez estaba pasando una situación bien difícil en mi vida personal. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿O para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? Y el Señor me dijo, es por esto y esto y esto, y quiero que cambies esta actitud y que va. Está bien, ya Dios me lo había dicho. Pero pasaba el tiempo y no sucedía nada. Y volvía a pasar el tiempo y no sucedía nada. Entonces vino un hombre, hermano, y me dijo, mire, así dice el Señor. Usted tiene esto, esto y esto y esto, y Dios quiere hacer esto y esto y esto con usted. Y yo muy sereno le dije, gracias, hermano, ya el Señor me lo había dicho. Fíjese. Y sí, el Señor me lo había dicho. Ya el Señor me lo dijo, muchas gracias, Dios le bendiga con toda la educación, ¿verdad? Y que le vaya bien. Y dije, ahora sí va a haber un cambio. Y no hay cambios. Y luego el Señor, con el tiempo, tú ya me lo dijiste. ¿Y por qué trajiste a ese hombre? ¿Y por qué me vino a decir lo que tú ya me habías dicho? Para enseñarte algo, me dijo el Señor. A través de la palabra que Él traía, que tú ya sabías, yo traía, se lo voy a decir así, en esa cápsula yo traía, o yo te envié, me dijo, el antibiótico, el desinflamatorio, las vitaminas y todo. Pero cuando ya te la iba a dar, tú le dijiste, yo ya lo sé, no necesito de eso. Ya Dios me lo dijo. Gracias, Señor, gracias, hermano, ya Dios me lo dijo. Yo ya tengo la medicina, no necesito que usted me la dé. Y me dijo, Señor, rechazaste lo que yo te envié. ¿Y sabes por qué lo rechazaste? Por soberbio y orgulloso, para demostrarle que tú también sabes. Entonces, no se rechaza la palabra solo diciendo, no creo. Se rechaza diciendo, sí, gracias, ya lo sé. Dios me lo reveló, hermano. Anoche me lo dio el Señor. Anoche me lo dijo el Señor, hermano. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? Dale gracias a Dios porque estás en el mismo fluir de revelación y por eso lo tienes. Hermano, en Deuteronomio, aquí habla de la ley, pero hablemos de la palabra que el Señor envía por su Santo Espíritu. Deuteronomio 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Está diciendo, mira, si te envían una palabra, tómala. Si tú sabes que es de Dios, más si ya sabes, si ya Dios te la dijo, con mayor razón, tómala. Ahora, cuando no se la ha dicho el Señor y viene y usted sabe que tiene una duda, pues tampoco la rechace. Diga, Señor, dame de tu gracia para administrarla. Pero si usted ya sabe y le digan una palabra, dice hermano 11, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Si te dan la palabra, tómala. ¿Por qué? Porque dice, verso 12, y el hombre que procediere con soberbia, no atendiendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Está diciendo, mira, si tú ya sabes lo que te dijeron, y vienen a decirte lo que yo envío, pero tú procedes con soberbia, no viendo que el que te ministra es un sacerdote, morirás. Y no es que va a morir físicamente, no vas a prosperar en el área que está afectada de tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a cerrar la boca. Hermano, vea usted que ha leído la palabra, está en Reyes, está en Crónicas y está en el libro del profeta Isaías, la historia de Ezequías. Hermano, llega el profeta al rey, está en cama y le dice, mira Ezequías, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir.
El rey había aprendido, había estado, hermano, conviviendo algún tiempo con el profeta, ya sabía cómo era el mover profético. Y al conocer el mover profético, él sabía que como rey podía resistir la administración profética con la vista. Fíjese, con la vista. No solamente se puede resistir con palabras, sino con la vista. Y cuando el rey le da la palabra y le dice: mira, Ezequías, dice el Señor, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir. ¿Cuál fue la actitud de él? Sabía que con la vista podía resistirlo. Y si resistía, saber que había enviado Dios con esa palabra. Él sabía que en esa palabra podía llegar la medicina para él. Y entonces mejor voltea la vista a la pared y comienza a llorar. Y esa palabra llega hasta sus entrañas, hermano, y llega a mostrarle que su enfermedad es por causa de una amargura en su alma. Y él declara: hermano, en tiempo de paz mi alma estaba amargada, pero tú llevaste mis pecados tras tus espaldas, dice. Ahora el que vive como yo hoy, te alabará. Hermano, no había salido, gloria a Dios, aplausos. No había salido de palacio cuando Dios le dice: regresa y dile que va a vivir 15 años más de vida, que lo voy a librar, que lo voy a sanar, que lo voy a restaurar al templo, que lo voy a librar de mano de Sennacherib y que voy a proteger yo esta ciudad. Mire todos los beneficios. Podía rechazar la administración profética con la vista. Cuando usted tiene testimonio de una administración profética, no se ponga altanero. Hay que aprender a oír la palabra profética, porque la podemos rechazar con la vista y el profeta lo detecta. Y más que el profeta, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando detecta el rechazo, dice: bueno, ya di la palabra, Señor, no quiso. Y aparentemente, como somos estamos muy bien educados, dice: gracias por la palabra, que Dios le bendiga. No quiere una su ofrenda, esto, lo otro. No, más que ofrenda es obediencia, hermano. Más que ofrenda es sencillez. Podemos rechazar la administración profética con la vista, con las manos, con cualquier lenguaje corporal. Y podemos rechazar la administración sacerdotal, hermano, diciendo: ya Dios me lo dijo, ya lo sabía, Dios me lo enseñó anoche. Fíjese, hermano, son cositas tan sencillas, pero eso manifiesta la falta de reconocimiento de autoridad a la palabra. No de la autoridad del hombre, la autoridad de la palabra. Yo puedo tener palabra como fariseo, o tal vez no soy fariseo, tal vez soy escriba que me gusta ver, o tal vez soy un rabino, póngale un rabino que me gusta ser un maestro de la palabra. Puedo tener la palabra, pero al que Dios envía con la misma palabra lleva el respaldo de la autoridad de Dios. Yo puedo tener el conocimiento sin el respaldo de la autoridad, pero el que lleva el respaldo de la autoridad, a ese respalda a Dios. Yo puedo saber cosas de mí y la medicina que Dios me tiene que dar, pero si me la traen, no solamente me traen la palabra, sino la autoridad. A ver, ¿cuántos de los pastores aquí hemos aconsejado a alguien? Sí, ¿verdad? Y después de aconsejar, ¿verdad que van a hacer lo contrario de lo que usted dice? ¿Sí? ¿Sí? Solo le quitan el tiempo. Hacen lo contrario de lo que usted dice. Y frustra y se enoja a uno y dice: ¿para qué me vinieron a buscar? Y entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor un día? Estudia, escudriña. ¿Y qué voy a escudriñar? Isaías 11. En Isaías 11 dice, habla, hermano: y vendrá sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de salvación, ¿verdad? Espíritu de Jehová. Y luego dice, hermano, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Son ministrados por pares, van de dos en dos. Espíritu de sabiduría
y de inteligencia. Dentro de la cúpula, hermano, o bajo la cúpula del Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Luego, espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Tienes conocimiento? Tienes que estar basado en el temor de Jehová. ¿Tienes consejo? Pide que el poder de Dios venga sobre ellos, porque consejo sin poder no funciona. Entonces me dijo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Llevan el consejo, pero el consejo lo recibió otro espíritu y les da el poder para ir a hacer lo contrario. Pero cuando recibimos y ministramos bajo el espíritu de consejo, tiene que también ir el espíritu de poder. Consejo y poder. Consejo y poder. Hermano, porque ya la gente propuso en su corazón hacer lo que quieren. Solo por aliviar su conciencia vienen y dicen, mire pastor, ¿qué hago? Fíjese que esto y esto y esto y esto. Pero ya decidieron qué hacer, hermano. Véalo usted en Ezequiel 14. Ezequiel dice, aquellos que vienen al profeta, dice, pero ya pusieron sus ídolos en su corazón y pusieron delante de ellos el tropiezo de su maldad, ¿para qué vienen a consultar? Dice. Ese es cuando ya caen en ese nivel. Pero si nosotros queremos seguir aconsejando, pidamos, Señor, el espíritu de poder. Si el espíritu de poder ya está operando, consejo y poder, opera en la vida de alguien, y ese alguien todavía hace lo contrario, usted queda libre, pero ya él se expone. Porque usted se queda amargado, triste y afligido, y el otro feliz. Quebró, fracasó, y al pastor le echa la culpa. ¿Sí? Y usted se queda más afligido porque son cargas espirituales, hermano. Aunque uno dice, no quiero, yo no tuve nada que ver en eso, pero la carga espiritual está. Pero cuando opera el espíritu de poder, el espíritu de consejo, inmediatamente usted queda libre. Amén. Hermano, no puede ver verdadera alabanza y verdadera adoración sin el reconocimiento de la autoridad. Tenemos que aprender a conocer la autoridad de la palabra de Dios para poder reconocer la autoridad de la palabra de Dios sobre aquellos que Dios escoge y delega para esa función. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Preguntas? Vamos a ver si puedo formular la pregunta, porque la tengo para mí, pero no sé para trasladarlo para los demás, ¿verdad? Porque puede llegar alguien que dice, yo le traigo una palabra, ¿va? Pero, y pasa que como uno es muy cabezón, ¿va? Y de repente llega alguien pues que no tiene ni mucha doctrina, vamos a hablar claro, ¿va? Porque nosotros pues tenemos doctrina y aquí y allá y el Dios me guarde, ¿va? Y estamos aquí en la cumbre de Nevac recibiendo la gloria de Dios, ¿va? Entonces, pero cuando llega alguien más sencillo, hermano, pero sí Dios lo usa. Entonces, pero sí se vale medir. O sea, porque uno reconoce que llega y hay cosas que desde Dios, es chismología, y porque a veces contamina, el mismo profeta se contamina porque pregunta y después, entonces, ¿se vale o hasta dónde? Se vale. Fíjese, hermano, que dice, el Señor en su palabra lo tiene bien, dice, que juzguemos las profecías. Nuestro oído tiene que estar habilitado para poder recibirlo. Entonces, el rey conocía quién era. El rey conocía quién era, hermano, el profeta, ¿no? El profeta Isaías, lo conocía. Pero cuando él comienza a recibir la palabra, discierne que esa palabra era de Dios. Entonces, al discernir, para no contender contra la autoridad, porque él era autoridad, tenía autoridad regia, y como autoridad podía mandar a matar al otro. Entonces se da cuenta de que él es un hombre que es de autoridad, pero viene ahora el varón que trae la palabra y el respaldo de la autoridad de Dios. Entonces él da la vuelta, pero primero la examina, es su espíritu.
porque está habilitado. Nosotros tenemos que estar habilitados en la palabra del Señor. Si nosotros estamos habilitados en la palabra del Señor, en reconocer la autoridad de la palabra, porque es lo primero, no es reconocer la autoridad del hombre, sino la autoridad de la palabra. Porque eso fue lo que vieron los israelitas. Dijeron, ¿y quién es este que con qué autoridad predica? ¿Con qué autoridad predica? La palabra, la autoridad estaba en la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reconocer la autoridad de la palabra y empezar a ver si esa palabra viene del Señor, entonces poder recibirla. Uno, dice, el espíritu de los que profetizan debe estar sujeto al profeta. ¿A qué profeta? Al Espíritu Santo. Si usted tiene comunión con el Espíritu, sabe si esa palabra, si ese que trae la palabra está sujeto al Espíritu, o está sujeto a un espíritu de chisme, a un espíritu de componenda o algo, se percibe. Pero tenemos que estar habilitados. Y para eso necesitamos otro don, el discernimiento de espíritus, discernirlo. Amén. Yo me quedé con algo en mi corazón. Por la mañana me parece que fue la segunda administración de la palabra del Señor. Cuando uno está recibiendo la administración de la palabra, el Espíritu Santo ahonda, digamos, esa administración y añade otra palabra al corazón de uno. Ya. ¿Está bien? Ya. Fíjese, hermano, que en esta etapa Dios habló a mi corazón y me dijo, vas a comenzar a compartir lo que yo te he dado. Vas a comenzar a compartir, pero va a ser de esta manera. Hermano, dice, no se puede detener el fluir de la fuente. ¿Y cómo es detener el fluir de la fuente? Estamos compartiendo, está fluyendo el Señor, está fluyendo. Pero si yo pongo algo aquí que va a estorbar, y va a detener el fluir de la fuente. ¿Y qué es? Lo que usted recibió, lo que el otro recibe. Entonces trae otra corriente. Y entonces la fuente se detiene. Entonces el Señor me dijo, dejen que fluyan las aguas. Tiene que fluir. Ahora, dice, cuando se termine de ministrar la palabra, ahí es la otra parte que creo que no hemos entrado y que tenemos que entrar. La otra parte es, luego lleven a consenso lo que han oído. ¿Y qué es llevar a consenso? Hay 2 o 3 que son afines y van y se reúnen y comienzan, mire hermano, yo ya había recibido esto y esto, en el consenso ahí, otros allá, otros. No que se van a criticar, sino que van a abonar con lo que ustedes tienen, pero ya no conmigo, sino con los otros. Empezar ahí. Entonces se fortalece. Y ya si uno le pregunta, hermano, ¿y usted qué ha recibido? Yo ya no estoy enseñando. Yo quiero ver, tengo que retroalimentarme, ¿verdad? Tengo que ver a qué conclusión, no conclusión humana, sino cuál es el consenso de lo que cada uno de ustedes ha recibido con respecto a lo que se ha hablado. Entonces ya ahí va a ser edificante para los demás. Gracias. No sé si me di a entender. Amén. Gracias, Sí. siervo. Yo con temor y temblor lo Sí, compartía, siervo. Bueno, que los hermanos vienen juntos, ¿va? Y cada uno tiene a mí me ha dado, señores, no es contender, es abonar. Y usted viene se junta con otro, igual. Se juntan 2 o 3, igual. Y se van y tienen una visión en conjunto y la palabra les ayuda, llevan a esa palabra consenso. Entonces, y después pueden hacer partícipe. Dice, de todo lo que Dios les dé, hagan partícipe al que les enseñas. Entonces, se va a enseñar, tal vez no en el mismo momento, para no desviar el fluir de la fuente. Pero sí, todo tiene su tiempo. Pero yo estoy predicando y dice, hermano, ya el Señor me había dicho tal cosa, ya esto. Pero eso no se da cuando se está dando acá. Se está si estamos a la mesa. Si vamos a la mesa y empezamos a compartir, y tal vez está fluyendo la fuente, ahí es que tenemos que aprender a ver si hay fluir de fuente. Si hay fluir de fuente, tenemos que aprender y decir, no, en este momento no puedo hablar, aunque yo lo que tengo es más tremendo que lo que el hermano tiene, pero está fluyendo la fuente, entonces me callo, porque la fuente es el Espíritu Santo. Entonces tengo que callarme. Entonces ya cuando deja de fluir la fuente, entonces llegamos a un remanso, entonces ya podemos entrar a un consenso. Y el consenso no es ponernos de acuerdo o desacuerdo, sino abonar
a lo que ya hemos recibido. Amén. Tenemos que aprender a conocer si hay fluir de la fuente en el momento que se está compartiendo en la mesa o ya aparte, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a orar. ¿No hay otra pregunta? Uno a veces dice, hermano, preguntas. Si no hay preguntas, aportes. Entonces ya la fuente se cerró y empiezan los aportes para... Amén. Pero hoy no va a haber aportes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por tu fidelidad y misericordia. Danos de tu paz y de tu bendición. Y da la fortaleza a cada uno de nosotros para poder recibir la administración tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí